El árbol caballero, de François Sagan. Lord Stephen Kimberly se volvió en la escalinata y tendió la mano hacia su prometida. En el crepúsculo de aquel bello otoño inglés, era todavía más encantadora, más femenina y más graciosa que de costumbre. Por un instante, deploró amargamente que todo aquello le dejase frío por completo. Pero en fin de cuentas, ella le amaba, o creía amarle, era de su clase, tenía una bonita dote, y había llegado para él a sus 35 años el momento de casarse. Iban a poblar la campiña inglesa de niños sanos que tendrían los ojos azules de su madre y el pelo castaño de su padre, o al contrario, ojos negros y pelo rubio. Lanzarían penetrantes gritos, montarían ponis y encontrarían un viejo jardinero que se enterneciese con ellos. Los pensamientos de Stephen pueden, desde luego, parecer cínicos, pero lo eran muy poco en realidad. Educado en aquella casa, luego en Eton, después en Londres, había ido pasando la infancia y adolescencia y la semimadurez con una calma imperturbable, a excepción de una sola vez, pero en estos momentos no se acordaba en absoluto de aquella vez. La nostalgia estaba solo al extremo de la alameda. «¡Qué hermosas son estas hayas!», exclamó la encantadora Emily Highcliffe, su prometida, dejando escapar una cristalina risa. También ella consideraba, no sin cierta satisfacción, la idea de convertirse en un inmediato futuro en señora de aquellos terrenos, de aquel hombre y de los niños bien educados que él tuviese la cortesía de darle. Así pues, con paso ingrávido y apoyando la mano en el brazo de su caballero, descendió los pocos peldaños de la escalinata. Sentadas bajo una sombrilla, atiborrándose de confites y de té, sus respectivas madres, viudas desde hacía tiempo, una gracias a la India, la otra gracias a la bolsa, les contemplaron con embeleso. La imagen de los nietos, que no podrían por menos de caerles de cuando en cuando durante las vacaciones, ensombrecía un poco este dorado futuro. Pero en fin, siempre habría una niñera por ocuparse de ellos. «Estoy muy contenta», dijo Lady Kimberly. Ya era hora de que Stephen sentara la cabeza. No me gustaban sus amigos de Londres. «Todos los jóvenes tienen que correrla a su tiempo», respondió con indulgencia su interlocutora. «Será una ventaja para mi pequeña Emily». Mientras sus madres intercambiaban así estos pronósticos llenos de buen sentido, los dos jóvenes paseaban por la alameda. Aunque iba con frecuencia a Downhill Castle, Stephen paseaba muy poco por él. Como muchas personas de su edad, necesitaba estar encaramado en un aparato de 4 ruedas o de 4 patas para apreciar todo desplazamiento. Pero como su prometida no cesaba de extasiarse con aquellas malditas hayas, la siguió con paso indolente, mirando sin ver el descenso precipitado y oblicuo del sol entre el follaje. Y así, sin siquiera darse cuenta de ello, se encontró junto a Emily en el claro. Este no era más que una especie de ensanchamiento, al final de aquella larga alameda, muy silencioso, muy bello, al que conducía un caminito semicegado por las zarzas. Y al ver de nuevo el árbol volvió a ver el pasado, el rostro de Fay y, sin duda, el único momento vivo de su vida. Él tenía 15 años y ella 14. Ella era la hija del aparcero. Vivía un poco más lejos, cerca del río. Era morena, con ese aire de fierecilla salvaje que suelen tener las muchachas que crecen solas en plena naturaleza. Él era un chicuelo inocentón y desgarbado, vestido de cándida honradez y de lino blanco. Más exactamente de drill blanco, pues durante aquel verano hizo un calor infernal en Downhill Castle. Empezaron pescando juntos las truchas casi domesticadas del coto, casi domesticadas, pero formalmente prohibidas, y al cogerlas en su mano, al sentir en su palma su estremecimiento helado y turbador, Stephen experimentaba una curiosa sensación de placer, de desconcierto, y mucho más confusamente, desde luego, el deseo de otra presa, tan frenética pero menos helada que ésta. Ella llegaba siempre la primera en sus alocadas carreras. Era el desconocido total a un tiempo la verdadera naturaleza y la mujer.
todo lo que él ignoraba y que por otra parte había tenido muy pocas oportunidades de conocer. Pero en aquel verano, solo en aquel verano, por primera y última vez en su vida, Stephen experimentó y admiró los encantos y la belleza de Dunhill, simplemente porque Dunhill estaba cubierto de hojas en las que tenderse, lleno de heno en el que esconderse, y porque en el tórrido calor de verano aquel respetable claro se había convertido bruscamente en un lugar de delicias inconfesables. Lo que tenía que ocurrir ocurrió al final de una larga tarde. Antes de besarle, Faye pronunció su nombre, Stephen, y por un instante le pareció a él que era la primera vez que oía su propio nombre. Estaban totalmente despreocupados ambos porque tenían plena conciencia de que aquel verano sería sin duda el único. Cínica ella ya por resignada y embragado él en su placer, no tuvieron ni por un momento la menor tendencia sentimental. Pasaba el verano. Con la ayuda del sol y de las caricias ya expertas de Faye, su torpeza se tomó en fuerza y sus mentiras le parecieron tan normales como la verdad. No es posible describir el rojo infierno de los amores infantiles, rodeados, cercados de guardabosques, de padres, de primos, de cazadores y de otros habitantes de aquellos lugares. Stephen y Faye se reunían todos los días en el mismo claro y bajo el mismo árbol. Un plátano que uno de sus tíos, loco, alcohólico, irlandés, había traído de Provenza sin que se supiera por qué, y que había sido exiliado a aquel claro como el oscuro símbolo de una tara familiar. Volvían a encontrar pues todas las tardes su cuerpo contra el otro y luego el olor de la hierba y del amor. Se separaron sin una sola palabra. 2 años más tarde, a la vuelta de su clásico periplo de joven acomodado por Europa, Stephen vio en el curso de su paseo a Faye embarazada y por otra parte felizmente casada. No puede decirse que hubiera entre ellos el menor intercambio de mirada. Fueron 2 animales mudos los que se cruzaron en aquel camino, pues ni uno ni otro podían pretender haber sufrido con aquella separación. Sin embargo, aunque su idilio había carecido de todo lirismo y de consecuencias, un día en que la pasión era más violenta que de costumbre, Stephen había grabado sobre el famoso plátano sus 2 iniciales, S.F. No con un corazón en medio, sino solo 2 iniciales, S.F. Esta hermosa tarde de esponsales, a la simple idea de 2 letras aferradas una a otra como 2 sanguijuelas devorando el árbol, al simple recuerdo de aquellos almuerzos interminables en la mesa familiar durante aquel famoso verano, cuando vestido de blanco le temblaban las manos y las visiones más que turbulentas desfilaban ante sus agotados ojos. Entonces allí, a los 35, su corazón, literalmente amortecido y quebrantado por su propia vida, por su bella prometida y su futuro ineluctable, empezó a latir con fuerza. Volvió a verse a los 15 años, indio desnudo sobre el hombre de una india de cabellos negros, y miró con una especie de odio casi sexual los rubios bucles de Emily. Va a ver esas iniciales, pensó. No ha habido tantos nombres que empiecen por ese en esta familia, y voy a tener que explicarle esa frenética pasión por una novela rosa. Incluso voy a tener que hablarle de una vecinita. Y mientras su mente buscaba ya desesperadamente entre las amistades de su madre una niña cuyo nombre empezase por F y la que hubiera podido llevar hasta allí, de una manera verosímil entre 2 pasteles y en todo caso con un miriñaque infranqueable, alguien en su interior se puso a gemir sobre esta última mentira. Desde luego engañaría a Emily más tarde, cuando fuese decoroso, después de su primer hijo, por ejemplo, y por supuesto, mentiría entonces muy bien. Pero esto era algo distinto, vaciló. Ella se volvió riendo hacia él y le preguntó, ¿pero es que ya me esperabas, Stephen? Ligeramente desconcertado, dio 2 pasos para reunirse con ella. Emily había posado la mano sobre el árbol en el lugar exacto de las firmas, y si bien la S era perfectamente visible todavía, la F se había recargado ligeramente.
había fluido la savia del árbol y la F de Fay se asemejaba enormemente a una E. Stephen, Emily, dijo ella. Le sonreía, pero Stephen comprendió que la vida acaba de darle, un poco tarde quizás, una bofetada irremediable.